720, 240. 1, 2, 3, 4. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo video. Como ya deben haber visto en la descripción, vamos a hablar de uno de los discos más icónicos de la música mundial, bien, de la cultura mundial. Estamos hablando de The Rise or Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars. Desde ahora lo voy a llamar Ziggy Stardust, bien, así no tengo todo ese título aparatoso. Este tal vez sea el disco más importante de toda la carrera de Bowie. Pero antes de hablar de él, me gustaría hacer una pequeña sinopsis de la historia de lo que transcurría en el momento en el cual salió este material. Bien, hay que viajar al año 1971. En ese año, Mark Bolan, al frente de T-Rex, edita su mejor disco y uno de los discos más importantes también de la historia, llamado Electric Warrior. ¿Por qué hay que hablar de este disco? Porque ese es el disco que le da puntapié inicial al glam rock. ¿Bien? Para los que no conozcan, el glam rock es una música que es muchísimo más básica, es como una contra del rock progresivo, que estaba muy emparentada con el rock and roll básico de los años 50, pero teniendo elementos de la década del 70, bien establecidos. Pero principalmente tenía mucho que ver con la estética. Tenía mucho que ver con la estética andrógina, con la estética homosexual, con hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidas de hombres, mucho maquillaje, bien polvorina. Los artistas intentaban mostrar un lado más amanerado, por decirlo de alguna manera, en su carrera, y tener en cuenta que la música no tenía por qué tener un sexo determinado, ¿bien? Era como una contrapartida también, no solo del rock progresivo, sino de esa idea del rock and roll macho y duro, o de cuando se hablaba de una mujer era porque el rock en ese sentido era bastante misógino. Y bueno, aparecieron para ocupar ese espacio. Bowie, digamos, estaba también metido en ese estilo, no tanto por lo musical, sino por la imagen que daba. Bowie, desde The Man Who Sold the World, hace 2 años atrás, ya tenía esa estética que no sabía si era mujer, si era hombre, se vestía de mujer, era un ser bastante andrógino. Bowie, Electric Warrior le voló la cabeza, le pareció maravilloso, y entonces decidió que el estilo musical que tenía que seguir era algo bastante parecido a lo que hacía Electric Warrior. ¿Bien? Entonces, yo vengo diciendo con los anteriores vídeos que Bowie siempre iba evolucionando y siempre iba haciendo cosas diferentes. Su primer disco Britpop, su segundo disco folk rock, su tercer disco hard rock, su cuarto disco pop rock. Pero con este Ziggy Stardust es la primera vez que de alguna manera él decide ver hacia atrás en su carrera y comienza a ver que lo más parecido que había hecho al glam rock de Electric Warrior era lo que había hecho en The Man Who Sold the World. Entonces decide tomar ese estilo y llevarlo a su nuevo disco, pero limpiándole todo lo progresivo que tenía. Acá no hay temas de 8 minutos, no hay grandes muestras de virtuosismo, pero sí lo que hay es el toque artístico que tenía Hunky Dory, el buen gusto, el buen saber hacer, las melodías pop que tanto faltaban en The Man Who Sold the World. ¿Bien? Entonces digamos que esto es una mezcla del sonido de The Man Who Sold the World con las melodías de Hunky Dory. ¿Está bien? Y para eso, el que vuelve al mando del sonido y el más importante, y el que tiene más peso en el sonido, aparte del mismísimo Bowie, vuelve a ser Mick Ronson. Mick Ronson empieza a demostrar que es un gran creador de riff, un gran guitarrista solista, con unos solos impresionantes, y que tiene mucho peso también en la producción del disco, ¿bien? Porque hay muchas canciones que se nota la mano de Mick Ronson en ellas, ¿no? Bien,
teniendo en cuenta esto, digamos, Bowie también se da cuenta que le falta algo para dar el impacto cultural, el impacto comercial que él necesitaba para llegar a las masas. Con Hunky Dory, digamos que se había hecho un nombre entre los artistas y entre la prensa, pero no había logrado vender tanto. Hunky Dory no fue un gran éxito, ¿bien? Con Ziggy Stardust se dio cuenta que había algo más que hacer, ¿no? Había algo más que tendría que avanzar. Y se le ocurrió crear un personaje, ¿bien? Crear a un ser que no era él, no era nadie determinado, ni siquiera era humano, pero que tenga todas las características del movimiento glam, que era un sexo indeterminado, mucha alaraca de vestimenta, pero principalmente a nivel musical, ver el espejo de Electric Warrior y llevarlo de una manera un poquito más pop, hasta con mejores canciones que ese disco. ¿Bien? Es más, Bowie, cuando tuvo esta idea, no iba a ser él Ziggy Stardust, iba a ser otro artista. Él iba a hacer las canciones, él iba a presentarlo, pero el artista iba a ser otro que interpreta a Ziggy Stardust. ¿Y esto por qué era? Porque Bowie, dentro de su carrera, no quería perder el nombre de David Bowie y que se lo conozca por Ziggy Stardust. Porque él verdaderamente tenía miedo, o no miedo, pero estaba seguro de que si tenía éxito con Ziggy Stardust, eso lo iba a arrastrar por toda su carrera. Bien, se dio cuenta que no funcionó poniendo otro artista, se dio cuenta que no era el mismo impacto, y ese artista tampoco, que no recuerdo el nombre ahora, pero era un rubio con una cara de nabo, pero impresionante, una cara de tonto, no sé cómo decirlo en otro lenguaje. Pero entonces él decidió hacer una cosa. Como vio que eso no funcionaba y que él era el único que podía llevar a cabo su propia idea, decidió hacerla con un grupo musical determinado. Bien, por eso toman tanto peso las Spider from Mars, que era la banda base que venía de Hunky Dory, sin Rick Wakeman, que se volvió a Yes y no participa en este disco. Bien, creo que no participa. No participa, creo que participa en el próximo, no lo recuerdo, pero bueno. El tema es el siguiente: ¿por qué decidió ser acompañado por una banda? Principalmente porque cuando deje de lado el nombre Ziggy Stardust, sepan que Ziggy Stardust era parte de una banda y David Bowie sería el intérprete solista. Bien, entonces mató dos pájaros de un tiro. Por un lado, interpreta él las canciones y es Ziggy Stardust, pero por el otro, cuando sea David Bowie, no va a tener ninguna banda detrás. ¿Bien? Así que bueno, cuando lanzó el disco y cuando lo presentó, hay un punto determinado que fue sumamente importante en su carrera, que fue una presentación de televisión que anda polulando por YouTube, y es más, está en el DVD de The Best of Bowie. Es una versión de Starman, donde él aparece con el pelo completamente naranja, tocando la guitarra y haciendo una interpretación del carajo del tema, hablándole a la cámara, haciendo partícipe a Ronson y todo lo demás. Y ese momento es tan importante, ¿por qué? Porque ahí se mostró el gran manejo que tenía de escenario, pero principalmente hay un dejo, hay una mueca que parece una estupidez, pero verdaderamente para mí es muy importante, de hablarle a la cámara y señalar a la cámara cuando habla que Starman estaba buscando a alguien y que lo estaba buscando al espectador. ¿Por qué digo esto? Porque así como dije que el glam rock venía a suplantar una parte del rock que no había sido tomada por ninguna banda, Ziggy Stardust tomó una parte de la juventud que no se veía identificada con ninguna banda. Bien, y Ziggy Stardust fue
por decirlo de alguna manera, el ícono que los representaba a ellos, que no tenía por qué a un hombre gustarle una mujer o a una mujer gustarle un hombre, o te podían gustar todos, o vos te podías vestir como quisieras, vos podías actuar como quisieras, por más que seas de otro estilo de sexo. ¿Bien? Entonces, icónicamente, fue tan importante musicalmente como culturalmente. No se olviden que estamos hablando del año 1972, ¿bien? Porque esto es lo mismo que dije, creo que en la revisión de The Man Who Sold the World. Lo hace Lady Gaga ahora, o lo hace, no sé, un artista que sea conocido. Lamar, no sé, Kendrick Lamar, y es impactante al día de hoy, pero es algo que verdaderamente no causaría el mismo efecto que causó en el año 1972. ¿Bien? Perfecto. Bueno, por eso es tan importante a nivel icónico cultural Ziggy Stardust. ¿Bien? Ahora vamos al disco. Vamos al disco. Bowie sabía que si tenía un personaje, tenía que tener una historia que contar para que ese personaje tome fuerza, no sea nada más un seudónimo de él. Y lo deja encerrado en este disco de una manera, yo diría, brillante. Por más que la historia a mí me parezca bastante mala, lo hace de una manera brillante. ¿Y qué hace? Que en el mismo disco, en un disco conceptual, ¿bien? Un disco que tenía un concepto determinado, el personaje llegue a la Tierra, triunfe, tenga el primer golpe a nivel ventas y se suicide. ¿Bien? O sea, la historia de Ziggy Stardust verdaderamente termina en este disco, no sigue en discos posteriores. Aladdin Sane es otra cosa, ¿bien? Porque muchos piensan que Ziggy Stardust es Aladdin Sane también. Y no, en ese estilo no. Pero bueno, ese es el lore de Bowie, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué ocurre? Principalmente, él toma la idea de la historia de lo que le había pasado a él anteriormente con Space Oddity en el año 1969. Él toma como base los 15 minutos de fama. Y esos 15 minutos de fama que él mismo tuvo en el año 1969, por lo cual después se lo tachó de One Hit Wonder, tomó esa depresión de sentir que no podía llegar al mismo éxito, que no podía llegar a ese nivel de complejidad, digamos, de masividad. Y entonces el artista Ziggy Stardust decide suicidarse. La historia no es cosa de otro mundo, pero funciona muy bien para la idea y el concepto que él quería mostrar como personaje. Eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Perdón. Ahora, a nivel disco, Ziggy Stardust para mí es uno de los discos más brillantes de la historia. ¿Bien? Es uno de los discos que principalmente y más que nada, a su salud, es el vaso de mi hijo este, principalmente porque las canciones tienen un efecto no solo de que lo hacen al disco sin fisuras, sino que lo que también crean es que la historia cierre, la historia se complete, porque no nos olvidemos que lo primero que es Ziggy Stardust, ¿bien? Es un disco, y lo importante son que las canciones sean buenas más allá del concepto. Y eso es algo que Bowie entendió desde el primer momento. El estilo musical es muy The Man Who Sold the World, ¿bien? Es hard rock con algo de pop, pero priman y es lo más determinante las guitarras de Mick Ronson más allá de cualquier otra cosa, ¿bien? Pero bueno, a nivel musical y a nivel canciones, el disco tiene canciones que no son tan buenas como puede ser It Ain't Easy, que es el cover que tiene el disco, y Star, que son para mí los dos temas más flojitos. Pero como funcionan dentro del concepto, funcionan dentro de la idea de concepción del disco, del concepto,
terminan funcionando dentro del mismo, ¿no? Y después tenemos canciones que no están a la altura de las mejores del disco, como puede ser So Love, como puede ser Hand On To Yourself, como puede ser Lady Stardust, pero que aún así, si están en otro disco de Bowie anterior, sería de las mejores canciones de los discos. Porque los grandes temas de este disco están a una altura que no se puede comparar casi con ningún otro artista. Para mí 5 Years es un demo impresionante. Para mí Moonage Daydream me parece uno de los mejores temas que ha hecho en su carrera Bowie, con ese intermedio musical casi de música clásica que te huele el marulo, te lo huela. Starman ni hablar, el tema más conocido del disco y más comercial del disco y más maravilloso del disco. Y después tenemos Ziggy Stardust, que es el que le da título al disco, una balada rock impresionante. Hay muchos que dicen que Bowie inventó la power ballad con este tema. Puede ser, no sé, no me he puesto a escuchar anteriormente muchísimas más power ballad y no es un estilo que yo siga mucho, pero puede ser. Pero para mí, mi tema favorito del disco y el tema que a mí en lo personal me destruye cada vez que lo escucho es Rock and Roll Suicide. Por ahí está Suffragette City, que es buenísima también, pero Rock and Roll Suicide a mí y vuelvo al amor incondicional de los últimos temas de los discos de Bowie, ¿no? Es brillante ese tema, es impresionante. Y a mí en lo particular me parece una de las melodías más hermosas para cantar y más melancólicas que se hayan hecho en la historia de la música popular. Sin lugar a dudas. No. Es demasiado grande ese tema, ¿bien? Pero bueno, a nivel musical es increíble. Mi puntuación para Ziggy Stardust, esta obra de arte, es un rotundo 10. Lo poquito que se le puede criticar se puede justificar. Tal vez sea porque este disco a mí me acompañó mucho tiempo en mi vida. Es mi disco favorito de Bowie. Y aparte es un disco que a mí me cambió la cabeza, la verdad. No es que me hice homosexual por escuchar este disco, sino que me hizo comprender un poco más que hay diferentes gustos aparte de los míos. Y bueno, pero yo le pongo un 10 y me parece una obra de arte maravillosa. Y que es la cumbre de Bowie como artista. Bien, después iban a venir cosas muy diferentes que no dejan de ser maravillosas, pero a mí particularmente esta es la etapa de Bowie que más me gusta y que más amo e idolatro. Así que bueno, espero verlos en próximos videos. Abajo le dejo el disco como siempre, le dejo Spotify para que me siga, las redes sociales en Facebook, síganme, así se enteran que subo videos. Suscríbanse y bueno, campanita, compartan. Si tienen algún amigo que le guste Bowie, nos hablamos. Bueno, hasta luego.